Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Café con Vino podcast en vivo a través de 30 Frames. Mi nombre es Marco Antonio Escamilla y el día de hoy tengo el gusto de que nos acompañe Aurora Ávila. Hola Aurora, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar sobre educación integral de la sexualidad. Y bueno, para que conozcan un poco de Aurora, porque bueno, es nueva por acá, ¿verdad? Por estos rumbos queretanos, En San Juan, sobre en todo. San Juan sobre todo. Pero para que ustedes conozcan un poquito de ella, Aurora es licenciada en educación preescolar, es maestra en competencias educativas por la Universidad Nacional Autónoma de México y es especialista en sexología educativa. Tiene experiencia como docente frente a grupo por 14 años y es facilitadora de cursos de educación integral de la sexualidad a infancia y familias. Es directora académica y técnica de preescolar. También tiene una publicación en el periódico La Jornada que se titula Autoerotismo en la infancia. La verdad es que es un gusto para mí poder tenerla el día de hoy y poder hablar de este tema tan interesante, el de la educación integral de la sexualidad, porque de repente todos hablamos de sexo, ¿no? Comúnmente llamado así, todos hablamos de sexo en algún momento de nuestras vidas, pero creo que pocos conocemos lo que es la sexualidad y creo que pocos hemos recibido una educación integral de la sexualidad, ¿no? Así de que Aurora, bienvenida, muchas gracias y pues empecemos. Vamos a partir de qué es la educación integral de la sexualidad contra lo que comúnmente llamamos pues conocimiento sobre el sexo o la sexualidad. Sí, bueno, Platícanos un poco. pues sí, muchísimas gracias. Bueno, primero creo que justo el llamarlo educación integral de la sexualidad nos abre un poco más el panorama, porque la sexualidad muchas veces, y sobre todo en las escuelas, te lo enseñan desde la parte biológica. Y al ser integral hablamos de que somos seres biopsicosociales y que entonces integra áreas psicológicas, áreas biológicas, áreas sociológicas, incluso de etnología, antropología, o sea, esto es una materia muy integral. Sin embargo, sí, justo en la escuela te enseñan solamente, creo que en quinto, sexto grado todavía, el tema de embarazo, el tema de ITS y ya, ¿no? Desde la parte biológica y ya una edad en la que pues ya gracias, ¿no? Yo ya quiero investigar en otro lugar. Justo, o sea, la palabra sexo significa las variantes genéticas con las que nacemos y nos indican cómo son nuestros órganos sexuales pélvicos externos, ¿no? Que están vulva, pene, personas intersex, pero eso no tiene que ver con lo que integra todo el tema de la sexualidad, ¿no? Y justo al pensar que solamente hay que educar para que las personas no se embaracen o educar para que no adquieras una ITS, entonces te olvidas de todo lo demás, ¿no? O sea, de todo lo que es educar en sexualidad y justo no cuando vas en quinto o en sexto, sino de hecho desde que tienes un bebé en tus brazos, ¿no? O desde que están en preescolar, el lenguaje en el que hablas, la forma en la que te acercas, la forma en la que te comunicas, es como estamos educando. Y otra cosa muy importante, las infancias, las adolescencias, las personas en general estamos recibiendo educación integral de la sexualidad o educación sexual en todos lados. O sea, en la televisión, en los medios de comunicación, lo que escuchamos en la casa, lo que escuchamos en la escuela. O sea, ellos ya tienen información, ya están frente a portadores de información, sin embargo, pues es una información que no basta, ¿no? Y que no es científica, no es laica, no tiene perspectiva de género, no se basa en derechos humanos. Entonces, es justo hacer una malla curricular y bueno, no solamente en la escuela, sino creo que educamos en sexualidad en cada interacción que tenemos con las personas, o sea, sobre todo con personas con las que acompañamos en su cuidado. Ya, mira, fíjate que ahora que lo mencionas, esta parte de que los niños, porque muchas veces nosotros como adultos pensamos que los niños no tienen información de la sexualidad. Y como lo mencionas, la sexualidad está en todos lados. Como incluso enseñamos desde cómo nos vestimos, pienso yo, digo, estoy hablando tal vez de la ignorancia, pero desde cómo nos vestimos, cómo hablamos, lo mencionaste tú, cómo nos dirigimos a otras personas, estamos hablando un poco de la sexualidad o de cómo trabajar o hablar de la sexualidad, ¿no? Mencionaste las ITS, o sea, bueno, ITS, ajá. las ITS que son enfermedades de transmisión sexual, Ajá, las infecciones de ¿no? transmisión sexual. Que de repente, digo, lo menciono porque tal vez algunos desconocemos el término.
y que la educación puede partir o parte desde lo que somos, desde el primer contacto que tenemos con las personas que tenemos a nuestro cargo, como cuidadores, ¿no? Digo, yo no soy papá, pero los que son papás o son mamás o los que estamos frente a grupo también de repente, pues somos quienes empezamos a hablar de esto, ¿no? Sí, o incluso con infancias que estén cercanas a nosotras, ¿no? A lo mejor tu sobrina, tu sobrino, o sea, en el día a día, las personas a las que acompañemos. Y sí, además es un tema muy negado, ¿no? O sea, se piensa que porque son personas en infancia, o sea, niñas o niños, es ahí, qué tiernos angelitos, o incluso con las personas con discapacidad, ¿no? O sea, por ejemplo, o que viven con alguna condición, por ejemplo, con síndrome, ¿no? Y de repente es como, son angelitos. Y no, o sea, no son angelitos, son personas y entonces necesitan información, también necesitan educación. Y muchas veces se invisibiliza el que son personas que tienen una sexualidad, las personas en infancia, las personas que, por ejemplo, una persona que viva con síndrome de Down o una persona en vejez, ¿no? Como si solamente la sexualidad estuviera permitida para ciertas personas de cierta edad, en la edad adultez, incluso de cierta posición socioeconómica, ¿no? O sea, solamente se le permite a ciertas personas vivir una sexualidad y como si fueran las únicas personas que pudieran hacerlo, ¿no? Cuando en realidad es desde que, o sea, incluso somos personas, nacemos con una sexualidad y se acaba hasta que morimos, ¿no? O sea, no es como algo que llegue en una edad determinada, sino es desde que están en la infancia, o sea, desde que descubren su cuerpo, desde que incluso tocan su cuerpo y descubren, ¿no? Descubren que les es placentero, o incluso cuando empiezan a interactuar, y me voy ahorita como a estas partes solamente del cuerpo, sin embargo, bueno, les voy a ir cortando un poquito más porque tiene que ver justo con la forma en la que nos vinculamos las personas. Sí, esto es interesante. La sexualidad no solo es el placer como tal, sino la forma en también cómo nos vinculamos con otros. Y partiendo de esto, ¿en qué momento sería bueno empezar a hablar de educación integral de la sexualidad? Porque esta es una pregunta que muchos nos hacemos. Yo creo que todos los papás, sobre todo cuando vienen estas discusiones o estos diálogos entre padres de familia y maestros, cuando estamos hablando de niños de preescolar o niños de primaria, que sería prudente o no hablarles de sexualidad, hablar de sus órganos sexuales, como tú lo mencionaste. ¿Qué nos puedes contar al respecto? Sí, creo que es una duda y sobre todo un miedo. Yo lo que he visto en muchas familias, porque antes de dar los talleres o las pláticas sí les pregunto, ¿no? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas educación de la sexualidad en preescolar, ¿no? Y entonces, no todas, pero sí mayoritariamente es como el miedo, ¿no? O sea, temor de que se vayan a pervertir, de que se les dé información que no necesitan. Entonces, como hay mucha desinformación, por lo mismo hay mucho miedo. Y más porque se tiende a confundir la sexualidad de los adultos, de las personas en adultez, con las personas en infancia, ¿no? O sea, se cree que es lo mismo y que entonces ahora se lo vamos a enseñar a las niñas y niños y no tiene, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Yo les digo, la verdad es de que tenemos, por ejemplo, yo pienso hasta en un bebé, ¿no? O sea, cuando está un bebé, hasta el simple hecho de que solamente con la mirada o con palabras te acerques y le digas, voy a cambiar tu ropa, voy a quitar tu pañal, voy a tocar tu pene, voy a tocar tu vulva, voy a limpiar entre tus nalgas. O sea, desde en un principio empezar a hablar los nombres correctos del cuerpo, esa es una. Y la otra, hablar este tema bueno, hay una diferencia entre consenso y consentimiento que ahorita lo voy a explicar, pero justo irles enseñando sobre el consenso, ¿no? O sea, qué sí, qué no, quiénes pueden acercarse a mi cuerpo, quiénes no, con quién me siento cómoda que toque mi cuerpo, con quién no me siento cómodo. Yo creo que desde ahí ya estamos educando, ¿no? Yo les digo mucho a las familias, de repente cosificamos a las infancias y las traemos como cosas, o sea, una cosa que subo, bajo, limpio, le tengo que dar de comer, pero nunca le escucho, no la tomo en cuenta, no le pregunto cosas, no le hablo, incluso hasta yo los veo, ¿no? Están sentados en la mesa y pasan y les limpian y ni siquiera, o sea, yo les digo, eso no lo harías con un adulto, ¿no? Claro. Entonces, oye, puedo limpiar tu boca, oye, puedo tomar tus cosas, puedo ayudarte a cambiar, ¿no? De repente, justo como los vemos como niños, como si no importaran, como si no fueran personas, entonces se van desvalidando, ¿no? O sea, como este tema de hablar y de preguntar. Ahora, yo digo que es, bueno, o sea, desde el momento en que tienes un bebé puedes empezar a dialogar con esa persona y pues sí, conforme va creciendo, sobre todo con el tema de la conversación,
Por ejemplo, yo estuve en la Universidad Autónoma de Querétaro con un diplomado en sexualidad y luego me especialicé en el Instituto Mexicano de Sexología, igual con el tema de sexología educativa, pero justo yo todo lo aterricé a preescolar porque yo soy educadora. Sí. Y yo doy talleres a infancias desde 2 años y medio, ¿no? Y de repente a las familias les digo, les voy a explicar de qué se trata, porque puede haber como mucho miedo. Y en este sentido, cuando te decía que era algo integral, justo, además de que se les enseña que hay personas que tienen pene y que hay personas que tienen vulva, también se les enseña a las emociones, ¿no? Yo les digo, ¿cómo un niño va a identificar, por ejemplo, o cómo va a poder comunicarnos si alguien está tocando su cuerpo, si alguien está abusando de esa persona, si a lo mejor le está causando enojo y no lo dice, o si le está causando tristeza no le dice? Y yo les digo, pónganse a pensar cuántas veces desvalidamos sus emociones y les decimos, no llores, no te enojes, Claro. Haz caso a las personas adultas, ¿no? Pórtate bien, obedece. O sea, con todo eso encima y de repente si alguna persona cercana está abusando de esa niña o de ese niño, pues por supuesto que cuando quiera hablarle le va a ser muy complicado, ¿no? Claro. O sea, porque están desvalidando siempre que me enoje, están desvalidando que debo de estar triste, me han dicho que obedezca, me han dicho que debo de portarme bien. Entonces no, ni todos los adultos son buenos, tampoco tienes que ser obediente. O sea, a lo mejor hay reglas que hay que seguir en ciertos lugares, a lo mejor hay que aprender a hacer acuerdos, negociaciones y convivir, pero eso no significa que tengan que obedecer a todas las personas, ¿no? Y de repente yo veo niñas y niños que son demasiado obedientes, ¿no? O con las maestras, con este tema de por qué es tu maestro, tu maestro. Claro. Entonces pues no, o sea, porque las maestras o maestros también pueden transgredir a las personas. Eso es por un lado, ¿no? Entonces enseñamos qué son las emociones, las sensaciones, cómo te avisa tu cuerpo, o sea, cómo te avisa tu cuerpo que un abrazo es incómodo, ¿no? Y de repente me llegan a decir, pues es que me siento, empiezan así como que lo piensan mucho, ¿no? Y dicen, pues es que empiezo a sudar, empiezo a sentir duro mi estómago, ok, ¿cómo crees que te estés sintiendo, no? Y dicen, con miedo o preocupado. Y de repente cuando les pregunto, ¿y qué tendrías que hacer si un abrazo no te gusta, no? Y muchas veces no saben, o me dicen, es que si digo que no me van a regañar, o es que si digo que no se van a enojar. Entonces, es decir, no, o sea, tu cuerpo te está avisando que estás sintiendo miedo, tu cuerpo te está avisando que algo te preocupa, que algo te está haciendo sentir triste, entonces lo comunicas, ¿no? Entonces ellos van viendo la diferencia entre emoción y sensación. Y sí, el tema de las partes del cuerpo también les da mucho miedo a las familias. Sin embargo, yo les digo, o sea, tampoco es que siempre los tengan que estar nombrando, es como yo les digo, el estómago de repente le dicen panza, ¿no? Y no Sí, pasa claro. nada si le dicen panza. Igual, de repente a su cuerpo les pueden decir de otra forma y está bien, pero que sepan que hay personas que nacen con vulva, hay personas que nacen con pene, e incluso personas que nacen en estados intersex, pero que ellos sepan que existe, o sea, lo que no se nombra no existe. Es correcto. Entonces que ellos sepan, ¿no? O sea, esta es parte de mi cuerpo, y si siempre se lo estamos diciendo como algo prohibido de lo que no se habla, pues se va volviendo algo prohibido de lo que no se habla. O Claro. pasa la otra, quieren empezar a hablar con ellos de sexualidad cuando están en la primaria alta o en la secundaria, cuando no existe una conversación del tema de su cuerpo, por ejemplo, desde que tenían 2 o 3 años. Entonces, cuando lo quieren empezar a hablar, pues, o sea, nunca ha existido esa comunicación, y sí, por supuesto, pues yo no quiero hablar contigo, ¿no? Claro, porque no hay este vínculo tal vez de confianza y este vínculo emocional que aunque sean mis cuidadores o sean mis padres o sean mis madres, pues simple y sencillamente no tengo forma de abrirme contigo sobre este tema porque Claro. no tengo la confianza y nunca me validaste además. Sí, lo no ha que habido los mencionaste, recursos. ¿no? Y es bien fuerte porque, por ejemplo, el tema del preservativo en adolescentes, ¿no? O en personas adultas, no solo en adolescentes, porque no tiene que ver, o sea, muy poco porcentaje de la población sí en realidad no conoce lo que es un preservativo, ¿no? Porque de repente escucho estas frases de, ay, ya si se embarazó es porque quiso, con tantas cosas que hay, ¿no? Y digo, es que no es tan sencillo como solo tener la información, Claro. porque información hay. Te digo, en investigaciones justo del UNAM que hacían en rangos de personas en adolescentes, decían, no es que no los conozcan, es que no tienen las herramientas emocionales para decirte, si no utilizamos un preservativo, entonces no estoy contigo, ¿no? Porque los Claro. índices más altos eran porque una de la pareja se oponía. Entonces ahí te habla que no es que no sepan qué es un condón o dónde se compra o cómo ponerlo o cómo funciona, no. Claro. O sea, tiene que ver con estas herramientas emocionales de decirte, no lo voy a hacer, ¿no? Pero si de repente viene el chantaje de, entonces no me amas, ¿no? O entonces no te importo. O no Y me tienes sí, la confianza, ¿no? Piensas que no te soy fiel.
Claro. Y vienen estos, como lo mencioné, estos chantajes emocionales, ¿no? Y si lo trasladamos por ejemplo, desde la infancia, yo les digo, ¿cuántas veces ustedes le han dicho a sus hijas o a sus hijos, si no te portas bien ya no te voy a querer, ¿no? O ¿por qué no eres como tu hermana? O me voy a conseguir una hija o un hijo que sí obedezca. Entonces vamos creciendo con eso, por supuesto que llegamos a un encuentro erótico y no tenemos las herramientas para decirte no, ¿no? O sea, entonces no es que no lo sepas usar, es que muchas personas dicen, no supe cómo decir que no. Y ahí viene la diferencia entre consenso y consentimiento. Y yo lo enseño esto desde preescolar. O sea, el consenso es, yo les digo, es libre, es espontáneo, es o sea, es reversible. O sea, yo puedo decir que no, o puedo decir que sí, puedo cambiar de opinión, ¿no? Y ese también es mi derecho asertivo. Entonces, yo se los pongo con otros ejemplos. Yo les digo, por ejemplo, si ya se van a meter a nadar y ya traen el traje de baño y ya traen los gogles puestos y ya se van a meter, pero su cuerpo empieza a sentir que empieza a sudar y que empieza a sentir nervios, pero ya no algo que te impulse, sino algo que te está causando mucho malestar, ¿qué harían, no? Y entonces de repente dicen, pues es que yo ya no me quisiera meter a nadar, ¿no? Claro. Dicen, pero es que ya tenía los gogles, ajá, pero ¿tú qué quieres, no? Y entonces dicen, pues no, decir que no. Y es lo mismo en un encuentro, o sea, así ya estés a punto, si no quieres, o sea, es un no, si hoy dijiste que sí, no significa que mañana tengas que decir que sí otra vez. Entonces el consenso es como muy libre, es espontáneo y es un sí, no solamente con palabras, ¿no? Sino hasta tú lo puedes leer en el cuerpo de las personas. Yo les pregunto a las infancias, por ejemplo, un bebé que no habla, ¿cómo sabemos que un bebé está incómodo, no? Dicen, porque llora, porque se pone rojo. Ok, su cuerpo nos está comunicando algo. Y es lo mismo cuando estamos con otras personas. Ese es el consenso. O sea, el consenso es te digo sí, con convicción y es algo que sí quiero. El consentimiento es permitir que algo suceda. Yo permito que algo suceda a lo mejor porque tengo miedo, porque me están chantajeando, porque me están manipulando, porque me siento en amenaza. Y entonces sí, no dije que no, tampoco dije que sí, pero estaba presionada o estaba presionado, sentía miedo, ¿no? Y lo mismo les pasa en ejemplos desde que están en la escuela. O sea, de repente pues fuimos a una fiesta, ¿no? A una fiesta de infantil y ahí va a haber pijamada. ¿Y te querías quedar? No. ¿Por qué no te querías quedar? Y la niña me dice, pues porque me daba mucho miedo porque no iba a estar mi mamá y no iba a estar la mamá de mi amiga, ¿no? Y le digo, ¿y por qué sí te quedaste? Y me decía, es que mi mamá me dijo que cómo íbamos a decirle ahora que no a su amistad, si ya habíamos dicho que sí, ¿no? Y es muy fuerte porque justo ellos van diciendo que sí, no, que sí, que no y por qué, y les vamos desvalidando. Si fueran una persona adulta, y siempre les digo, o sea, si fuera una persona adulta, le dirías, ay, pero ¿cómo crees que te estás sintiendo así? No, pero no te preocupes, vamos a regresarnos, ¿no? Y cuando se trata de ellas o de ellos es, o sea, no, ¿para qué dijiste que sí? Ahora te aguantas y ahora te quedas, y además sonríe, no te enojas, y no te enojes porque si no te va a castigar, ¿no? Y esto se va replicando en todos los momentos de nuestra vida, como lo mencionaste, porque digo, hablando de educación integral, por un lado, pues tenemos esta parte de la educación de la sexualidad, pero por otro lado la educación emocional y cómo es que nos relacionamos con las personas cuando en realidad quiero decir que no y termino diciendo que sí por una presión social, que además los papás no se dan cuenta que ellos fueron quienes les enseñaron a ceder a la presión social, ¿no? Sí, y entonces la verdad es como con qué herramientas estamos o qué herramientas les estamos dando para poder vincularse con otras personas, ¿no? Y ni siquiera en un encuentro, a lo mejor una amiga o un amigo en la primaria que te maltrate, ¿no? O sea, como enseñarles a, justo otro de los temas en los talleres de sexualidad es los límites, ¿no? Cómo te pongo límites, sus derechos asertivos, ¿no? Tienen derecho a decir que no, tienen derecho a equivocarse, tienen derecho a cambiar de opinión. Bueno, tenemos derecho a cambiar de opinión, o sea, todos estos derechos no solo son para las infancias. Y entonces todo eso se va enseñando, o sea, todo esto les vamos compartiendo justo para que tengan más herramientas. Incluso hasta la forma en la que yo veo, o que muchas veces, hasta incluso en las escuelas, es como... Todavía existe este tema de castigos, en muchas casas incluso de golpes. Y yo cuando hablo con las familias les digo, a veces cuando están educando, pareciera que quieren vengarse, ¿no? O mientras más te duele el castigo, va a ser más efectivo, ¿no? Y entonces no, es enseñarles a hacer acuerdos, a negociar. A final de cuentas, el uso del preservativo es una negociación, es un acuerdo. Entonces, o sea, yo sé que es un trabajo de mucha paciencia, mucha paciencia, porque te puedes desesperar mucho,
pero hasta en el tema de los juguetes, ¿no? Como, oye, ¿sabes qué? Siempre tus juguetes están en el piso, vamos a hacer un acuerdo, vamos a negociar cómo lo vamos a resolver, ¿no? Y de repente sí dicen ellos unas cosas o ellas como, si no los recojo me los quites un mes, ¿no? Entonces le enseñas el calendario y le dices, esto es un mes, ¿no? No, entonces 3 días, justo el día que pase, más que decirle, ahora te los voy a tirar y te los voy a quitar, y que sea como esta relación justo desde la venganza, de me estoy vengando de ti, es decirle, ¿recuerdas cuál fue el acuerdo? Y ya de repente dicen, no, pues que me lo ibas a quitar. Sí, seguro va a ser berrinche, sí, seguro se va a tirar, se va a aventar, o sea, va a aventar cosas. Y entonces es recordarle, ¿no? O sea, yo te amo, me importas, te quiero, pero el acuerdo fue recoger los juguetes, ¿no? Y seguramente él o ella no los van a querer recoger. Claro. A lo mejor los vamos a tener que recoger nosotras, pero entonces les estamos enseñando a hacer acuerdos y negociaciones. Y los conflictos son parte del cotidiano. Claro. O sea, los conflictos nos ayudan a pensar, porque tenemos que pensar una solución. Entonces, estar en esta idea de que niñas y niños nunca deben de tener conflictos, pues está complicado porque todas las personas los tenemos, ¿no? Hasta organizar quién se va a meter a bañar primero, ¿no? Entonces, dejarles que vivan sus conflictos y bueno, justo otro de los temas en sexualidad es el tema de la violencia, ¿no? Una cosa es que yo me enoje y entonces gestione mis emociones y vea qué hago con mi enojo, pero no se vale que yo con mi enojo entonces voy y te aviento cosas y te grito, porque a veces ellos relacionan mucho la violencia solo con los golpes, ¿no? Y entonces es no, o sea, los tonos de voz, el golpear la mesa, el hacer como respiros fuertes, el aventar la mano, aventar las cosas, comparar, chantajear, o sea, todos esos son tipos de violencia que también se enseñan desde la infancia, ¿no? Claro. O sea, te digo, esto es violencia, estos son tipos de violencia, el ciclo de la violencia, ¿no? O sea, donde te violento, después me porto como muy linda contigo, lindo, y después te vuelvo a violentar y se va volviendo un ciclo. Y todo eso se ve desde preescolar. Claro. ¿Y qué es la forma en cómo se relacionan los niños y cómo nos relacionamos los adultos? Fíjate que me gustaría regresar al punto que hablaste sobre consenso y consentimiento, sobre todo para dejarlo muy claro, y la parte de la cosificación de la infancia, porque de repente los papás también dicen, bueno, entonces ¿cómo debo educar a mi hijo si tengo que negociar con él todo cuando yo soy el proveedor o yo soy la proveedora? Y no le puedo pegar, ¿no? Y no le puedo pegar, ¿no? Sí. Y hablando del consenso y del consentimiento en la infancia, porque no solo vamos a hablar del consenso y del consentimiento en la sexualidad, sino en todos los momentos de nuestra vida, y la cosificación de la infancia, en donde pensamos que los niños, como lo mencionaste, son objeto, en donde ellos no tienen voz, en donde ellos no tienen voto, en donde ellos simple y sencillamente están a la espera de que yo como adulto experto de la vida le diga y le enseñe cómo debe de ser. Sí, el adultocentrismo. ¿No? Exacto. Entonces también, ¿cómo balancear esta parte de la educación en el sentido de hacerle ver al niño que es un individuo que puede tomar decisiones que considero yo, digo, tal vez estoy hablando de mal, no, sí, es verdad. pero que es un individuo que es libre, que puede tomar decisiones y que puede decir esto sí, esto no, y que conozca que en el mundo hay causas y consecuencias, es decir, que si yo hago algo va a haber una consecuencia de mis actos y que puede ser positiva, puede ser negativa para mí y para las personas que están a mi alrededor. Entonces me gustaría si pudiéramos justo retomar estos puntos solo para que queden claros y regresar a la parte de la sexualidad, es decir, la educación integral no solo en la sexualidad, sino estos puntos en la educación cotidiana y cómo se transforman o cómo se llevan a la sexualidad. Sí, en esto que me comentas, como que hay puntos muy importantes. Siempre cuando hablo con personas que cuidan infancias les digo, o sea, no se trata de que los dejen hacer lo que quieran, porque precisamente necesitan un acompañamiento y una guía. Más bien te acompaño en este proceso con buenos tratos o te acompaño con malos tratos, porque al final de cuentas te estoy enseñando cómo debes de ser tratada, ¿no? Claro. O cómo debes de ser tratado en un futuro o hasta en el mismo presente, ¿no? Por tus amigas, por tus amigos, por las maestras, por tu novio, por tu novia, ¿no? O sea, te estoy diciendo lo importante, lo valioso que eres y te estoy tratando así. Ahora, por ejemplo, algo que sirve mucho es hacerlos partícipes en ciertas
opiniones o decisiones de la familia. Me queda claro que no en todas, ¿no? Porque es imposible. Claro. Pero sí que ellos se sientan parte de la familia justo para no estarlos cosificando. A lo mejor alguna planeación de algo, ¿no? O sea, vamos a planificar tú qué piensas, tú qué opinas, tú qué crees, qué te parece justo, qué te parece injusto. Eso puede servir mucho y lo pueden hacer desde muy pequeños. Otra situación es dejarlos que ellos decidan o que ellas decidan. Pueden ser como opciones limitadas, ¿no? Por ejemplo, de estos 5 pares de zapatos que son, bueno, no sé, para la escuela, por ejemplo, para tal, o tenis, ¿no? Para salir. Entre estos 5, ¿cuáles eliges? O a lo mejor sí, si son zapatos o tenis que va a usar cuando él quiera, es tú elige los zapatos o los tenis que tú quieras, ¿no? Claro. O elige, de la día de la semana tú nos vas a ayudar a hacer el menú de 2 días. ¿Qué propones para el lunes o qué propones para el miércoles? O sea, que ellos vayan tomando decisiones y que se vayan haciendo partícipes. En el tema de negociaciones y acuerdos, también ellos se dan cuenta del alcance de lo que han decidido y de las consecuencias, ¿no? Porque, por supuesto, si haces algo que fue fuera de la regla, si haces algo que fue fuera del acuerdo, va a haber una consecuencia, ¿no? Y muchas veces yo les digo, piensa ahora cómo lo vas a solucionar, ¿no? O sea, tal vez yo te pueda ayudar a ver cómo lo arreglamos, pero tú busca cómo solucionarlo. Y yo les digo, es como cuando tú de adulto, de personas adultas también cometemos errores, muchos errores. Claro. Y cuando te acercas a contarle a alguien, generalmente es porque quieres contención o ayuda. Lo que menos esperas es que te den un golpe o que te griten, ¿no? Claro. Y así pasa con las infancias, aunque sea algo muy pequeño, o sea, si hayan tirado un vaso. Yo en la escuela de repente cuando tiran o cuando rompen algo, siempre les digo, tú eres más importante que el vaso, ¿no? O sea, o tú eres más importante que esto que se rompió. Sin embargo, tenemos que ver cómo lo vamos a solucionar porque la consecuencia es que ese vaso ya no está, ¿no? Y de repente dicen cosas como lo pego o busco dinero o ahorro dinero o tal día no me dan tal cosa para poderlo reponer con el material. O sea, sí, por supuesto, hacerlos partícipes de vivir las consecuencias de sus actos, pero es esto, te acompaño de una forma amorosa, te acompaño de una forma violenta, ¿no? Y bueno, creo que son como temas muy importantes. Ellos pueden decidir muchísimas cosas. El tema de seguridad y salud no. O sea, no significa que le voy a preguntar, ¿te quieres tomar el tratamiento? ¿Quieres salir con chamarra cuando estamos a menos 10 grados? ¿Te quieres aventar desde el primer piso? ¿No? O sea, no. Seguridad, salud, por supuesto que no les vamos a preguntar, pero hay otros contextos en los que sí es viable que ellas y ellos puedan empezar a tomar decisiones. Y entonces, sí es esta educación desde preescolar, pero te digo, lo vamos pasando a otras edades y con otras personas, y son recursos que me van a ayudar a poderme relacionar, ¿no? ¿Cómo te pongo un alto? ¿Cómo voy a negociar la situación que venga con las personas? O sea, ¿qué herramientas les estamos dando para poderse vincular? Claro, y lo que pasa es que también de repente nosotros como adultos, no voy a generalizar, porque pues hay adultos que sí tuvieron esta educación, habrá algunos que no, habrá papás que sí la tuvieron, habrá papás que no. Pero hablando de esto como adultos, considero también que de repente enseñamos desde nuestra experiencia. Es decir, si yo fui violentado en mi adolescencia, incluso en mi adultez, y de repente llego a tener un hijo o una hija, pues voy a repetir el patrón. Digo, si no es que verdaderamente hago algo para romper eso. No sé si eso también sucede. Sí, no es garantía, o sea, puede influir, pero no determina, porque incluso puede pasar incluso lo contrario, ¿no? Que una persona diga, viví tanta violencia que no es algo que quiero volver a tener en mi vida, ¿no? Claro. Pero como que sí es como que contextualizar cada caso, sí es algo que puede influir, sin embargo, no es algo que determine ya al 100%, ¿no? Entonces, pues es dotarles de muchas herramientas. Y ahora, por ejemplo, hablando del tema de abuso sexual, ¿no? De repente les digo, nos da tanto miedo decirles es un delito que alguien toque tu cuerpo, que alguien te pida tener un contacto de su boca con tu pene, de su boca con tu vulva, o que tú toques su vulva, o que tú toques su pene, porque entonces eso es un delito y se llama abuso sexual. O sea, de verdad nos da tanto miedo. Y les digo, yo cuando a las infancias les pregunto, ¿alguien sabe lo que es un delito? O sea, me hablan de matar, me hablan de robar, incluso me hablan de narcotráfico, me han hablado de feminicidios, ¿no? Entonces les digo, ¿por qué si ya el contexto en el que estamos es tan violento y los medios de comunicación lo transmiten tanto, ¿por qué no les vamos a dar información que les va a cuidar? Tampoco es para que vivan en el miedo, o sea, y para que vivan así, pero que ellas y ellos sepan identificar que cuando una persona les toca su cuerpo, una persona que les lleva un rango de edad,
cuando ellos se sientan incómodas o incómodas, que eso es un delito, ¿no? Y entonces eso es un delito que esa persona tiene que ir a la cárcel. Y entonces, ¿cuál es el plan a seguir y cuál va a ser tu red de apoyo, ¿no? Esas son como otras clases que igual se dan dentro de los talleres, porque nos da mucho miedo, ¿no? Y de repente lanzan mucho este mensaje de no dejes que nadie te toque, ¿no? Y no dejes que nadie te toque. Y de repente es que no te toquen, ¿qué? O les dicen que no te toquen ahí, ¿no? Exacto, ¿dónde es ahí? ¿No? Ajá, ¿dónde es ahí? Y la otra, en algún momento de su vida van a querer ser tocados en sus órganos sexuales pélvicos externos y pueden estar teniendo el mensaje de que me toquen es malo, que me toquen es malo, que me toquen es malo, y entonces imagínate en un encuentro cómo van a estar con esos pensamientos del que me toquen es mal, no, o sea, y aclararles, en este momento de tu vida, si una persona te pide tocar o te pide que tú toques, que tengas tu contacto, eso es un delito, pero no te preocupes, tienes una red de apoyo, ¿no? Yo les digo, es como una manita y les digo, ¿quiénes son las personas de tu red de apoyo, no? Las vas a dibujar ahí. Y siempre les digo, es las personas en las que puedes confiar, a la que les puedes contar cualquier cosa y que sabes que vas a contar con ellas. Y entonces a veces dibujan a su hermano, dibujan abuelas, dibujan tías, y muchas veces no dibujan mamá o papá, ¿no? Wow. Y cuando yo les pregunto, no les pregunto directamente, ¿por qué no pusiste a tu mamá o por qué no pusiste a tu papá? Sino es, ¿por qué pusiste a esta persona? Y claro, si quieren compartir, porque luego no me lo quieren compartir, y hablan mucho de esto, ¿no? Dicen, es que si yo hago algo, mamá me pega. Si yo hago el otro, papá se enoja, ¿no? Entonces, de verdad vale la pena gritarles por un vaso cuando estamos generando miedo, cuando estamos perdiendo confianza, o sea, de ese como vínculo de confianza. Entonces, y también otra cosa, les digo, ustedes ya tienen a sus personas de su red de apoyo, ¿no? Imagínense que en una fiesta, ellos, por ejemplo, tienen 5 o 6 años, ¿no? Les digo que una persona de 13, 14 años te toca en tu vulvo, te toca en tu pene. ¿Qué sería eso, no? Pues abuso sexual. ¿Qué tendrías que hacer? Pues hablar, gritar, salir, ¿no? Ok. Y les digo, también puede existir la posibilidad de que cuando lo cuentes a una persona de tu red de apoyo no te crean. Claro. Puede pasar, puede que no. Entonces les digo, ¿qué haría, no? Y de repente dicen, no, pues llorar. Ok, llorar está bien. ¿Qué más haría, no? Y dicen, buscar a otra persona, ¿no? Y entonces eso es muy importante. Porque puede ser que a lo mejor la persona que está abusando de mi hija o hijo es hijo de mi hermana. Claro. O es hija de mi hermano, ¿no? Claro. Entonces, si yo se lo cuento a la tía, pues no va a creer porque me estás hablando de mi hijo, ¿no? Claro. Entonces, si esa primer persona no te cree, ¿qué hacen, no? Dicen, buscar a otra. Y si esa no te cree, buscar a otra. Y si esa no te... O sea, que ellos tengan un plan de acción, si acaso eso sucede, porque no podemos, o sea, no podemos erradicar completamente las personas que vulneren a las infancias. Tampoco es responsabilidad de las infancias prevenir el abuso, claro, pero sí podemos darles herramientas para que puedan identificar y sobre todo para que yo sepa qué hacer cuando suceda, ¿no? Y que no quede la culpa en ellas o en ellos, en yo estoy haciendo algo mal, yo fui la que hizo algo mal, sino justamente regresarle la responsabilidad a las otras personas, ¿no? Claro. Y que ellos tengan ahora sí que un protocolo de acción, que sepan qué hacer y que bueno, hay una diferencia entre lo que es abuso sexual y lo que es una violación. Y lo que más se da, por lo menos en México, es el abuso sexual. O sea, la violación, según el Código Penal, es introducir el miembro viril por vía anal, vaginal u oral, o cualquier objeto por vía anal o vaginal. Eso es una violación y generalmente se da como... O sea, es menos común en las infancias, aunque sí pasa, pero lo que mayoritariamente se da es el abuso sexual. O sea, cómo te voy manipulando, cómo te voy chantajeando, porque muchas veces son personas muy cercanas, ¿no? Claro. Para tocar tu cuerpo y además para chantajearte que no puedes decirlo, ¿no? Que si lo dices te van a regañar, que si lo dices te van a castigar. Entonces, incluso abuso sexual pueden vivir las personas durante toda su infancia, ¿no? Durante años. Y sin identificar que no se trata de ellos, sino que la responsabilidad es de la otra persona, es muy, muy complicado a veces que lo digan, ¿no? Claro. Por eso es muy importante educar en la sexualidad desde los primeros años. Claro. Y fíjate que esto que mencionas, yo lo llevo hacia la parte de la culpa, ¿no? De cómo es que pueden estas personas manipular a las infancias a través de la culpa, pero porque esa culpa ya está también impregnada, o sea, ya la tienen pues en su mente, como lo que mencionaste, de que pues no le puedo contar a mi mamá porque me va a regañar,
porque inmediatamente va a decir, es que tú qué hiciste, es que tú qué permitiste, es que tú no dijiste absolutamente nada, o cómo es que fue eso, o sea, si sucedió fue porque tú lo permitiste, ¿no? Así como muchas cosas, digo, como muchas veces nos enseñan a vivir en el miedo, y que considero, y aquí es una pregunta que te quiero hacer, es si este tipo de conductas que llevamos a los niños a vivir en el miedo, ayuda también a revictimizar de repente a la víctima, ¿no? Es decir, cuando un niño sufre de un abuso y lo cuenta, y lo primero que encuentra es que ¿qué hiciste tú? Ah, sí. Y incluso, Pero que sí, tiene claro. que ver con estas formas de educar en el miedo, de que es que ya lo rompiste, es que no te fijas, es que ¿por qué no tienes cuidado? Es que siempre tú, es que siempre tú. Y entonces cuando sucede esto, desafortunadamente, considero en la mente del niño o de la niña, lo primero que viene es mi culpa. Seguramente hice algo mal. ¿Por qué? Sí. Porque ya me dijeron que siempre que sucede algo, pues la responsable soy yo y no el responsable es el otro, ¿no? Sí, sobre todo porque hay una diferencia entre responsabilidad y culpa. O sea, la culpa es como algo muy moral, algo, sí, como muy moral, muy desde una construcción social y siempre sí educamos en la culpa, ¿eh? Por tu culpa se cayó, por tu culpa no llegué, por tu culpa sacaste 5, por tu culpa, o sea, todo es hasta, ya sabes, por tu culpa, Ajá. por tu culpa, por Sí. mi gran culpa. Sí, desafortunadamente, Sí, ¿no? o sea, nuestro contexto es educar en culpa y sobre todo, pues sí, por la religión y aquí en México, pero es diferente enseñarle a, ok, tú lo rompiste, ¿no? O sea, lo Claro. rompiste, ok, fue un accidente, aunque fue un accidente, fue tu responsabilidad porque estaba contigo. ¿Qué vamos a hacer o qué vas a hacer para solucionarlo, no? Claro. O sea, responsabilizarte es responder por. Y culpar, en realidad la culpa no te lleva absolutamente a nada porque te quedas en el mismo lugar y no te mueves. O sea, la culpa solamente te hace sentir mal, pero no accionas. Y la cuestión de la responsabilidad, en esa sí accionas, o sea, la responsabilidad sí lleva una acción. Entonces, por ahí va la diferencia. Entonces, pues sí, yo veo como muchos temas yo les digo a las familias, educamos en sexualidad en cada interacción que estamos con ellas y con ellos, ¿no? Claro. Todo el tiempo les estamos educando. O sea, ojalá fuera con que yo les diera un taller y ya. Pero no, porque ¿de qué les sirve que yo le diga, tu cuerpo merece respeto, tu cuerpo es importante, cuando a lo mejor van al contexto de su casa y ese cuerpo es golpeado, ¿no? Claro. Y entonces ese cuerpo es humillado, ese cuerpo es maltratado, o sea, de nada sirve lo que a lo mejor yo te dije que tenía o que era lo mejor, cuando lo que estás viviendo es una situación completamente diferente. Entonces es como muy importante que estemos como las familias y las escuelas como en el mismo canal para entonces poderte acompañar. Claro, es decir, la educación integral empieza o debería empezar desde tempranas edades, pero no se acaba ahí, sino que se le tiene que dar seguimiento y además se le tiene que dar seguimiento con las personas que están a mi alrededor, padres de familia, madres de familia, directivos, maestros, maestras. Y aquí viene una pregunta que quería hacerte desde hace rato. La educación integral de la sexualidad con perspectiva de género. Porque pues hablamos mucho de perspectiva de género, todos lo mencionamos, pero creo que pocas personas lo entienden. ¿Qué es la perspectiva de género y cómo puede haber una educación integral de la sexualidad desde la perspectiva de género? Sobre todo hablando, digo, de nuestro país, que todos sabemos pues nuestra historia. Digo, no vamos a negar nuestra historia de México y cómo es cómo es la relación de pareja en México, ¿no? Llámese. Sí, bueno, mucho del trabajo que se hace, o sea, al hablar de perspectiva de género o una educación feminista, se habla mucho de dejar mucho de lado los estereotipos y lo que es esperado socialmente que hagan las mujeres, incluso también los hombres, porque Claro. no solamente es que afecta a las mujeres, sí hay un privilegio mayor con los hombres, hay más violencia hacia las mujeres, o sea, y digo esto porque es algo como que escucho mucho, Son ¿no? las estadísticas. Ajá, no, y o sea, aparte no, lo estamos no es, inventando, ¿no? ajá, y aparte no es que a los hombres también nos violentan, ok, sí, también, Sí.
pero son pero no de manera hombres. sistemática. Exactamente, ni de manera sistemática, y son hombres violentando hombres y son hombres violentando mujeres, mayoritariamente, no siempre, porque también hay mujeres que pueden ser violentas, pero al ser como la mayoría se habla de un problema de sistema, ¿no? Claro. Una violencia sistemática. Entonces, por ejemplo, al tema de las emociones con perspectiva de género, es quiénes pueden llorar, ¿no? Y sí, de verdad, niñas o niños que tienen 3 años me dicen, las niñas, Claro. ok, ¿por qué? Porque los niños no lloran, ¿no? Yo les digo, ¿pero por qué? O sea, la cosa es cuestionarlos, ¿no? ¿Pero Claro. por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y siempre llegan a que alguien les dijo que los niños no lloran, ¿no? Entonces, ¿por qué los niños no van a poder llorar? O sea, los niños tienen derecho a llorar y de expresar sus emociones, pero siempre viene esta parte de, si lloras eres niña, ¿no? O los niños no lloran, o es que no aguantas. Y, por ejemplo, en el tema de las emociones, con las niñas viene la parte del enojo. No grites, las niñas no dicen groserías, mira qué fea te ves enojada, sonríe, ¿no? Y entonces Claro. el enojo está negado en las mujeres, y lo vemos hasta en las personas adultas. Si vemos a un hombre enojado, es como, ay, qué carácter, qué valiente, Sí, ¿no? de carácter fuerte, De ¿no? carácter o sea, un hombre fuerte. enojado es un hombre de carácter fuerte. Y un hombre Exactamente. que llora es de carácter débil. Débil, exacto, O sea, es ¿no? que es demasiado sensible, ¿no? O sea, Exactamente. Y por ejemplo, en las mujeres, el enojo socialmente está aceptado si es desde que cuidas. O sea, si yo como maestra le gritara a una alumna o alumno, me dirían qué bueno que se los trae cortitos, ¿no? O una Claro, mamá. Si claro. vemos que una mamá le pega a una infancia o que le grita, o sea, que ha sido una dinámica, seguro que no han puesto límites, pero cuando le pega, entonces decimos qué bueno que se enojó y que le pegó, ¿no? Claro. Esa sí es como una buena mamá. Y solamente en esos casos, desde los cuidados, a las mujeres se nos es aceptado el enojo. ¿Qué palabra? O sea, si tú ves una mujer gritando en la calle enojada, lo primero que dicen es está loca, está histérica, Sí, ¿no? Y en sí. los hombres es qué valiente, qué carácter, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿no? Qué arrojo, ¿no? Sí, entonces educar con perspectiva de género justo es decirle, ¿quiénes pueden llorar, quiénes pueden enojarse? Y ellos llegan a las conclusiones, ¿no? Dicen todas las personas, ¿no? Claro. Incluso hablan de los animales también. Entonces dicen todas las personas, ¿por qué? Porque somos personas, porque somos seres humanos que tenemos la potencialidad de sentir, ¿no? Entonces tampoco significa que los niños siempre tengan que llorar o las niñas tengan que estar enojadas, pero no se está reprimiendo justo esas emociones, ¿no? Entonces como que, o sea, por ahí van, por ejemplo, ese es un ejemplo, pero es justo quitar esta mirada del contexto que exige ciertas normas a niños y ciertas normas a niñas por el simple hecho de haber nacido con pene o con vulva. O sea, desde que naces, es más, ni desde que naces, desde que te hacen el ultrasonido, Sí. ya hasta la forma en la que le hablas a un bebé si sabes si es niña o niña, Claro. el trato es distinto, ¿no? Claro. Entonces es quitar un poco esa parte. Sí, hacerlo a un lado, estos roles de género que de alguna manera hemos aprendido, porque pues así ha sido, los han enseñado, romper esto y empezar a enseñar desde una perspectiva totalmente distinta, más como somos seres humanos que tenemos la potencialidad tanto de una cosa como de otra. Nos podemos enojar, nos podemos sentir tristes, nos podemos sentir enojados, nos podemos sentir alegres, Frustrados, en vergüenza, en y no tristeza. necesariamente por ser hombre o por ser mujer voy a tener una respuesta o la clásica respuesta esperada por mi género, ¿no? Claro. Entonces como que va un poquito por ahí con el tema de género. E incluso en la escuela, ¿no? Siempre es divídanse niñas y niños, ¿no? Entonces, claro. O sea, ¿por qué? A lo mejor porque no los divides por tamaños, por edades, por color que les haya tocado, o muchas veces lo que sirve es hagan 2 equipos con la misma cantidad de personas. Claro. Y que ellos se organizan como quieren. Y aparte sirve porque empiezan a contar. Claro. Aquí hay 5, aquí hay menos, aquí hay más, quién Sí. se va para allá, entonces empiezan a hacer acuerdos, empiezan a hacer negociaciones, Claro. pero siempre es estarlos dividiendo, ¿no? Fíjate, perdón que te interrumpa, fíjate que es algo que siempre les pregunto igual a mis alumnos, bueno, ¿y por qué forman a los niños y a las niñas? O sea, ¿por qué niños aquí, niñas allá, no? Y muchas de las respuestas es que los niños son más violentos, los niños son muy bruscos. Y yo me quedo así como de... Y pareciera que es que nacen así, que es algo que, porque ya nacieron así, pero no, o sea, Exacto. tiene que ver con conforme fueron educados. Si a las niñas siempre le están diciendo, cierra las piernas, calladita te ves más bonita,
las niñas no gritan, y a los niños hasta la ropa, ¿no? La ropa de los niños es eres un héroe, eres un valiente, Claro. y de las niñas eres muy linda, o sea, como cutie y cosas así, pues por supuesto que van a empezar a crecer, no porque así hayan nacido genéticamente, sino Claro. porque el contexto les va diciendo cómo es esperado y aceptado que se comporten. Sí, el clásico de venga mi campeón y venga mi princesa, ¿no? Ahí está clarísimo. Sí, es que de verdad. Algo tan sencillo, ¿no? Ya le están imponiendo un rol de género en ese sentido y las clásicas respuestas que esperamos de las personas con esas características, ¿no? Sí. Híjole, Aurora, se nos está terminando el tiempo, de verdad, tengo que decirlo, he aprendido mucho el día de hoy. Ay, qué bueno, y yo no sobre también. todo, y digo, sobre todo de educación integral, de que de repente cuando hablamos de sexualidad, o cuando decimos la palabra educación integral de la sexualidad, inmediatamente pensamos en lo que mencioné, ¿no? Bueno, Sí, o en un sea, acto coital. en un acto, ¿no? exacto. O sea, Tengo y es que como- enseñar para el acto sexual. Sí, ¿no? Para- no. Y no, nos acabas de decir, bueno, yo acabo de aprender, que espero que toda nuestra audiencia también, que la educación integral de la sexualidad tiene que ver mucho con emociones y cómo es que nos vinculamos Exactamente. con las otras personas más allá de simple y sencillamente un acto, Claro. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, algo que con lo que te gustaría terminar, algo con lo que te gustaría concluir, sobre todo para las personas que nos están viendo y que seguramente tienen muchas preguntas más. Sí, pues es que yo creo que es esta parte de recordar que educamos en sexualidad en cada momento, en cada interacción que estamos con una persona en infancia, que es muy importante el buen trato como un acto político. Con eso cerraré. Muy bien. Y por último, Aurora, ¿dónde te podemos encontrar la gente que nos vio y que esté interesada en contactarte para algún taller, para alguna plática, para algún curso? Sí. ¿Tienes alguna red social, algún número Sí, que te puedan contactar? Es momento de estoy, compartirnos. bueno, en Facebook estoy como Aurora Ávila Olascuaga. Hay escuelas donde doy permanentemente los talleres ahorita de forma presencial, y en la página de Facebook igual anuncio los talleres en línea para preescolar y primaria baja y primaria alta. Y hay una colectiva de la que formo parte que está como Maca Colectiva en Facebook, y que también ahí subimos mucha información. Ok, bueno, pues ya vieron, bueno, ya escucharon dónde la pueden contactar. Maca Colectiva, ¿verdad? Ajá. En Facebook también. Y en ahí. Tequisquiapan en preescolar y primaria Simón Bolívar. Perfecto, muchas gracias, Aurora. De verdad, yo te agradezco mucho el que hayas venido. Me gustaría que no fuera la última vez, qué bueno que fue la primera, pero me gustaría Que que fueran más más. adelante nos volvieras a acompañar, porque creo que el tema da para mucho Falta y creo que mucho. necesitamos todos conocer estos temas desde la parte pues, de los expertos, ¿no? Y no solo de lo que yo considero o pienso, de cómo me educaron, ¿no? Sí, Así claro de que sí. pues, si más adelante nos acompañas, te lo agradeceríamos mucho. Muchísimas gracias por la invitación y la confianza. Bueno, muchas gracias, Aurora. Pues, amigos, amigas, seguidores de 30 Frames, pues como ya saben, mi nombre es Marco Antonio Escamilla y esto fue un episodio más de Café con Vino. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias.